Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Álvarez Arellano Daniela, Castrejón Morán Areli. estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, alumnos de la carrera Ingeniería Química Industrial. El presente video tiene la finalidad de realizar la explicación de la solución de un ejercicio de obtención de la expresión cinética a partir de la etapa de absorción, etapa superficial y etapa de desorción. Lo anteriormente mencionado va de la mano con la materia de catálisis y reactores heterogéneos. Para poder comenzar, debemos conocer las etapas de una reacción química. Las etapas de una reacción química serán 7. 1. Transporte de los reactivos del seno del fluido a la superficie externa del catalizador. 2. Difusión de los reactivos desde la boca del poro a la vecindad de la superficie catalítica. 3. Absorción de los reactivos sobre el catalizador. 4. Reacción sobre la superficie catalítica. 5. Desorción de los productos de reacción. 6. Difusión de los productos desde el interior de los poros a la superficie externa. 7. Transporte de los productos hacia el seno de gas. En la figura podemos observar gráficamente la ubicación de los puntos ya mencionados, recordando que A será nuestro reactivo y B nuestro producto. Las etapas que nos ayudarán a determinar la etapa de velocidad de reacción catalítica son la 3, 4 y 5, que corresponden a la etapa de absorción, etapa superficial, etapa de desorción respectivamente, mientras que las etapas 1, 2, 6 y 7 se pueden despreciar debido a que estos puntos ocurren rápidamente. Comencemos con la etapa de absorción, donde se presenta mediante la siguiente reacción, que es A más S, que nos dará AS, donde A es nuestra especie o nuestro reactivo, S es nuestro sitio activo y AS es la molécula absorbida, es decir, nuestra molécula A absorbida en nuestro sitio. También vamos a obtener CB, que van a ser sitios vacíos, PI, que es la presión parcial de la especie en fase gaseosa, esta puede estar en atmósfera o kilopascales. CI, S, que es la concentración superficial de los sitios ocupados por la especie. Esta va a estar en mol por gramo de catalizador. En la siguiente imagen podemos apreciar que los círculos en media luna serán nuestros sitios vacíos y también nuestros sitios absorbidos son los que se representan con triángulo y encima o en la parte superior tienen a la molécula A o B respectivamente. Procederemos a explicar la etapa de absorción, pero primero debemos recordar que existen dos tipos de absorción, la absorción molecular o sin disorción, que se va a representar mediante CO más S, que nos dará COS. Como vimos, nuestra molécula CO más un sitio activo esta será absorbida en ese sitio activo. También tenemos la absorción disociativa, que se va a representar como una molécula CO más dos sitios activos, que se va a disociar esta molécula dándonos a nuestra variable C absorbida en un sitio y la literal O absorbida en el otro sitio. Otra etapa importante será la de reacción superficial, donde el reactivo se absorbe sobre la superficie y puede reaccionar de tres diversas formas. Primeramente, el reactivo tenemos la reacción superficial de un sitio único, donde el reactivo se absorbe en un solo sitio, participa y se lleva a cabo la reacción. En la imagen se puede observar que del lado de reactivo se tendrá a A absorbida, que dará como producto B absorbida en el mismo sitio. Otro tipo de reacción superficial es el sitio dual, donde el reactivo absorbido interaccionará con otro sitio. En la imagen se puede observar en el lado de reactivo se tiene a A absorbida, que interactúa con un sitio que dará el producto absorbido, liberando el sitio que estaba ocupando A, es decir, B absorbido más un sitio nuevo. La reacción superficial es un tercer mecanismo del sitio dual,
donde la reacción de dos especies absorbidas se dará sobre sitios diferentes. Con ayuda de la imagen vemos que tanto reactivos como productos estarán absorbidos. Finalmente, encontraremos la etapa de desorción, donde los productos de reacción superficial absorbidos sobre la superficie experimentan desorción subsecuente hacia la fase gaseosa. En la ecuación nos representa a C absorbida, que nos dará C en fase gaseosa más el sitio, es decir, que se liberó de la absorción. A modo de resumen, tendremos las siguientes consideraciones para la elaboración de un mecanismo. Uno de los pasos en serie suele limitar o controlar la velocidad de reacción. Se escribirán leyes de velocidad para los pasos individuales. Todos los pasos serán reversibles salvo que se especifique lo contrario. Cada paso se va a tratar como una reacción elemental y finalmente las concentraciones en fase gaseosa se reemplazarán por sus presiones parciales. Las reacciones heterogéneas en estado estable, las velocidades de reacción serán consideradas iguales. Ahora bien, procederemos a la realización del ejercicio, el cual nos dice que a partir de las siguientes reacciones determinar, inciso A, la reacción global, inciso B, la expresión de velocidad de la reacción global, si se considera que la etapa superficial es la etapa controlante, es decir, la etapa más lenta. Como apreciamos en este ejercicio tenemos 4 etapas: la etapa de absorción para el CO, la etapa de absorción para el monóxido de nitrógeno, tenemos nuestra etapa superficial, que aquí nos menciona que esta será la etapa controlante, y la etapa de desorción. Para la solución del inciso A, lo que vamos a hacer es hacer la suma de nuestras 4 reacciones, donde los reactivos y los productos tendrán signo contrario, es decir, vamos a eliminar todos aquellos compuestos o moléculas que se encuentren una en reactivos y la otra en productos, pues como mencionamos tienen signo contrario. Una vez eliminando todas las que están en reactivos y productos que sean iguales y con signo contrario, las que nos queden, las moléculas o compuestos que nos queden, nos darán nuestra reacción global. En este caso, la reacción global será 2 moléculas de monóxido de carbono más el monóxido de nitrógeno, que nos van a dar 2 moléculas de dióxido de carbono más nitrógeno en estado gaseoso. Ahora bien, para el inciso B vamos a retomar las consideraciones generales que mencionamos anteriormente y nos vamos a percatar de que en efecto nuestras reacciones serán irreversibles y en fase gas. Como segundo paso debemos identificar la etapa controlante o bien la etapa más lenta. El enunciado nos dice que en este caso será la reacción superficial. Como tercer paso era obtener la reacción global, que fue la expresión que obtuvimos aquí. Una vez que tenemos la ecuación global, vamos a proseguir a escribir las reacciones de velocidad de manera individual de acuerdo a nuestras ecuaciones parciales, que son estas que se encuentran aquí. Observamos que tenemos 2 reacciones de absorción que llamaremos 1 y 2 respectivamente. Empezando con la etapa de absorción 1, tenemos que la velocidad de reacción será igual a la constante de velocidad por nuestra presión de el monóxido de carbono al cuadrado, debido a que tenemos 2 moléculas en nuestra reacción global. Y esta multiplicada por los sitios vacíos al cuadrado, porque igual tenemos 2 sitios, menos la constante de velocidad en sentido contrario por la concentración de la molécula del CO absorbida. Esto nos va a dar la ecuación número 5. Ahora bien, como observamos, tenemos 2 constantes de velocidad, una que se expresa como K1 y otra K subíndice A1. En este caso, sabemos que la constante de absorción 1, pero en el equilibrio será la constante A1 en el sentido izquierda-derecho entre la constante de absorción en el sentido derecha-izquierda. Y eso nos va a dar la expresión número 6.
Con 6 vamos a despejar a nuestra constante de velocidad en el sentido derecha-izquierda. Despejándola vamos a obtener nuestra expresión número 7. Ahora bien, con la expresión número 7, sustituyéndola y simplificando términos en 5, obtendremos nuestra expresión número 8. Aplicaremos el mismo procedimiento ya explicado a la ecuación de absorción número 2, con la única diferencia de que en esta expresión trabajaremos con el monóxido de nitrógeno, obteniendo así la siguiente expresión, que sería la número 9. Haciendo las debidas sustituciones, obtenemos la ecuación número 12. Hablando de la etapa superficial, tenemos que la velocidad de reacción será igual a la constante de velocidad por nuestra presión de monóxido de nitrógeno por nuestro sitio de CO, por nuestro sitio de monóxido de nitrógeno por el monóxido de carbono al cuadrado, debido a que tenemos en nuestra ecuación global 2 moléculas de monóxidos, menos la constante de velocidad por nuestra presión de CO y N de sitio vacío. Haciendo las respectivas sustituciones, obtenemos la ecuación número 16. Finalmente tenemos la etapa de desorción, donde vamos a aplicar los mismos criterios que hemos aplicado para nuestras etapas anteriores, y con esto vamos a obtener nuestra ecuación número 20. Recordemos que la etapa de desorción es la inversa a la etapa de absorción. Entonces lo que vamos a hacer es que a esta le vamos a aplicar una inversa. A nuestra constante de velocidad se le aplica una inversa, dándonos la ecuación número 21. Y con 21 la vamos a sustituir en la ecuación número 20, obteniendo la expresión número 22. Tomando en cuenta que la reacción superficial es la etapa controlante y la etapa más lenta, podemos decir que la constante de velocidad de la etapa superficial será mucho menor que el resto de las reacciones de absorción 1, 2 y la etapa de desorción. Dicho esto, al momento de dividirlo entre la velocidad, decimos que la velocidad de reacción en la etapa superficial será mucho mayor que las demás etapas. Por lo tanto, las demás etapas serán consideradas 0. Entonces retomaremos las ecuaciones 8, 12 y 22. Estas las vamos a igualar a 0 y podremos despejar de cada una de nuestras ecuaciones los sitios absorbidos. Una vez hecho esto, obtendremos las ecuaciones 23, 24 y 25. Proseguimos a sustituir cada uno de los sitios absorbidos en la ecuación de la etapa superficial, quedándonos esta ecuación que vamos a nombrarla como número 26, es decir, la ecuación 23, 24 y 25 las vamos a sustituir en 26. Haciendo las respectivas simplificaciones de términos comunes, obtenemos la siguiente ecuación y nos vamos a quedar con la expresión número 27. Igualando los términos dentro del paréntesis a ceros, podemos obtener la ecuación número 28, que nos ayudará más adelante a obtener las constantes de equilibrio. Con ayuda de nuestra ecuación global que obtuvimos de las eliminaciones, podemos deducir la constante de equilibrio, recordando que dicha constante será igual al producto de reactivos entre el producto de las presiones de los productos, obteniendo así nuestra constante. Es importante no olvidar los coeficientes de nuestra reacción, es decir, si aquí en nuestra reacción están elevados al cuadrado, nuestras presiones debemos también elevarlas al cuadrado. Ahora bien, con ayuda de la ecuación 28 y la constante de equilibrio, vamos a igualar los términos y vamos a obtener lo siguiente, que es nuestra expresión que se encuentra en negro. Como se puede apreciar, dicha igualación no se parece a la constante de equilibrio que obtenemos de nuestra reacción global. Entonces lo que vamos a hacer es un reacomodo de términos para que nos termine quedando como la inversa de la constante de equilibrio
Y así vamos a obtener nuestra expresión número 29. Ahora bien, vamos a sustituir nuestra expresión 29 que acabamos de obtener en la expresión número 27 y vamos a obtener la expresión número... Procederemos a hacer el balance de sitios vacíos, donde nos dice que los sitios totales serán igual a la suma de los sitios absorbidos más los sitios vacíos de cada etapa. Con ayuda de nuestras ecuaciones 23, 24 y 25, las sustituiremos en 31, obteniendo así la ecuación que nombraremos 32. Como se puede apreciar que un término común son los sitios vacíos, procederemos a factorizar la expresión 33. Finalmente, como nuestro interés es conocer los sitios vacíos, procederemos a despejar, obteniendo así el siguiente término que lo encontramos como número 34. Sustituyendo nuestra expresión número 34 y la expresión número 30, vamos a obtener lo siguiente y lo vamos a nombrar como ecuación número 35. Esta ecuación ya es nuestra velocidad de reacción para la reacción que se nos presenta en el problema. Sin embargo, como podemos observar, la constante velocidad superficial por los sitios totales al cubo son constantes. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a obtener una K'. Dicho esto de otra manera, se va a ver expresado en la expresión número 36. Ahora bien, vamos a sustituir nuestra expresión 36 en la expresión 35. Ahora bien, vamos a obtener la expresión número 37. Esta ya es nuestra velocidad de reacción para la reacción que se nos presenta en el problema. Pero también podemos aplicar el método de velocidades iniciales, en donde en las velocidades iniciales las presiones de los productos son equivalentes a 0. Entonces, de la ecuación 37 vamos a quitar todos los términos en donde aparezca la presión de alguno de nuestros productos. Una vez hecho esto, pues vamos a obtener la expresión número 38. Con esto daríamos fin a la explicación y realización del problema. A modo de conclusión, tenemos que la velocidad total de reacción será igual a la velocidad del paso más lento del mecanismo. Un mecanismo típico considerará el paso de absorción, reacción superficial, desorción, donde solo uno de ellos será el paso limitante de nuestra reacción. También es importante recordar que para este fenómeno debemos suponer siempre que los pasos 1, 2, 6 y 7 que mencionamos al inicio serán las etapas más rápidas y la velocidad total de reacción no se verá afectada por la transferencia de masa. Eso es todo por nuestra parte.